¿O Bueno, sí? sí, indudablemente yo creo que hoy día nosotros tenemos una deuda histórica, particularmente con Cuba. Yo cada vez lo menciono y digo, hoy nos toca a nosotros ser solidarios con Cuba. Eh, Cuba fue tremendamente solidario con Chile desde el primer momento del triunfo de la Revolución cubana. Fíjate que para el terremoto del 60, Cuba no escatimó ningún esfuerzo en enviar el primer barco cubano que, que arribó a las costas chilenas, la hizo en Biobío cargado, en la región del Biobío cargado con azúcar. Eh, en Lota, en el año 64, cuando mi padre era alcalde, vino Nicolás Guillén, quien trajo el busto de José Martí en bronce, que hoy día se encuentra en la Plaza de Armas de Lota, y que se instaló en la escuela República de Cuba que donó Cuba después del terremoto del 60 en Lota. Esa escuela existió hasta prácticamente el año finales de la década del 90 en Lota, la Escuela República de Cuba. Y así, hay muchos eh, ejemplos de la solidaridad de Cuba en la lucha contra la dictadura. ¿Entiendes? Hoy día tenemos más de 700 jóvenes, tanto chilenos y mapuches, que se graduaron en las últimas décadas como médicos en Cuba y que trabajan fundamentalmente en los distintos hospitales y servicios públicos en el área de la salud. ¿Entiendes? Entonces, hoy día, ante la arremetida tremenda a partir del primer gobierno de Trump, ¿sí?, de implementar y de profundizar el bloqueo contra Cuba, que significa grandes costos en el área de la salud, en el área de la alimentación, eh, en el área de la producción, en fin. Eh, Fíjate que hoy, la semana pasada Trump acaba de anunciar nuevas medidas de bloqueo contra Cuba. Por lo tanto, si tú me preguntas cómo tiene que manifestarse el tema de la solidaridad con Cuba, del el internacionalismo hoy día por parte de los chilenos, tiene que manifestarse de la misma forma que se manifiesta el internacionalismo en Cuba. Cuba, pese a todos los problemas que tiene, hasta el día de hoy manifiesta ese internacionalismo, ¿ah?, con médicos, con profesores, con profesionales en el área de la salud, en el área de la educación, en el área de la cultura, en el área del deporte, en diferentes países del mundo, particularmente en el que se denomina el tercer mundo. ¿Mm? Médicos en México, ¿mm?, médicos en Brasil, médicos en Bolivia, ¿entiendes? Entonces, hoy día, hoy día la forma que nosotros tenemos que es justamente ser solidario con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, y esa solidaridad, en el caso de Cuba, tiene que manifestarse materialmente, pero también tiene que haber una solidaridad desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico. No podemos permitir y seguir permitiendo, ¿ah?, que incluso compañeros nuestros, entre comillas, ¿ah?, hoy día pongan en tela de juicio la democracia existente en Cuba, la democracia existente en Venezuela, la democracia existente en Nicaragua. Acaba, Carlos, de hacer una tremenda exposición de los logros. Yo hace muchos años que no viajo a Nicaragua. Fui después de 20, 25 años a Nicaragua en el año 2012, por ahí, ¿no? Y ver a esa Nicaragua en el segundo, cuando fue la elección del segundo gobierno después del 2006, como lo decía Carlos, de Daniel Ortega, me invitaron a Nicaragua como observador a esas elecciones
a esa reelección de Daniel Ortega, del comandante Daniel, y vi a una Nicaragua totalmente distinta, con grandes transformaciones en el ámbito social, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la infraestructura vial, como lo plantea Carlos. ¿Entiendes? Entonces, esa es la forma de manifestarse, de que tenemos que manifestar el internacionalismo. Y el internacionalismo no solamente con Nicaragua, no solamente con Cuba, no solamente con Venezuela. Tenemos que manifestar el internacionalismo a través de la solidaridad de procesos, ¿ah? Que uno podrá tener diferencias, podrá tener visiones distintas del propio desarrollo, pero no podemos permitir de que hoy día, un poco lo mencionaba Nicolás, a través de esta nueva forma de injerencia que tiene Estados Unidos, ¿m? A través de cómo se ha ido instalando a nivel global el neofascismo, el fascismo en sí, no podemos permitir que estos procesos que se han ido desarrollando, ¿ah? En otros países, como por ejemplo México, ¿entiendes? ¿Ah? Se sigan instalando. No podemos permitir de que la política norteamericana fascista de Trump y de otros, ¿ah? eh, quiera instalar no el negacionismo, vuelvo a decir, sino que instalar nuevamente políticas que incluso buscan exterminar a la izquierda, buscan exterminar a quienes pensamos distintos, a quienes sostienen los modelos neoliberales en nuestro continente. ¿Sí? Entonces, el internacionalismo hoy día tiene que manifestarse justamente. Podemos tener diferencias si son legítimas, de ver cada proceso en cada país, ¿me entiendes? Pero no podemos pisar el palito, como digo yo, no podemos transformarnos en hacer política para quedar bien con la galería y la platea, para quedar bien con Dios y con el diablo, ¿me entiendes? ¿Ah? En función de procesos electorales y caer en este jueguito en el ámbito de la política internacional, como lamentablemente, y digo lamentablemente porque fui uno de los que yo creí en el 2011, en esta nueva generación, como lo ha hecho el presidente Boris, pues, que cada vez que habla de política internacional, ¿m? ¿Ah? Solamente se refiere, ¿ah? Descalificando los procesos que vive en Nicaragua, que vive en Venezuela, que vive en Cuba, ¿ah? O como lo hacen los medios de comunicaciones, pues, ¿ah? Los medios de comunicaciones que no le preguntan jamás a la derecha qué opinan del genocidio en Israel, cuál es su posición acerca de toda esta política fascista desarrollada por Trump, ¿ah? ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué pasa con la invasión, con nuevamente la agresión norteamericana en Irán, como lo fue con Irak, como lo fue en Libia, como lo ha sido en el Medio Oriente? ¿Entiendes? Entonces, eh, termino con esta idea. El internacionalismo tiene que manifestarse hoy día a través de la solidaridad material con Cuba particularmente, a través de la solidaridad política, ideológica, de defender los principios que hemos sostenido la izquierda y que han sido justamente los que le han dado solidez a, a los avances que han tenido el mundo de los trabajadores, el mundo de los jóvenes en nuestro país. Fíjate que yo siempre pongo este ejemplo. En el año 64, en Lota, en la zona del carbón, recién se aprobó lo que se denominó la ley lámpara lámpara. ¿Qué es lo que es la ley? ¿Por qué se le colocó ley lámpara lámpara a esa ley que se aprobó? Los mineros en el año 64, hasta el año 64, sus 8 horas de trabajo se le contaban al momento que llegaban al frente donde estaba la veta del carbón. O sea, la hora y media de caminata desde que recogían la lámpara en la superficie de la mina
la hora y media que caminaban de ida para llegar, hora y media, 2 horas, a la veta del carbón, y después las hora y media, 2 horas de regreso, no se les contaba en las 8 horas. En definitiva, el minero trabajaba entre 11 y 12 horas diarias. Recién en el año 64 se aprobó la ley lámpara lámpara, que significó que las 8 horas de trabajo al minero del carbón se empezaban a contar al momento que retiraba la lámpara en la superficie para bajar a la mina, y al momento, y terminaban las 8 horas al momento que devolvía la lámpara en la superficie. Esa tremenda reivindicación, ese tremendo logro que significó que los mineros realmente trabajaran 8 horas, fue gracias a los dirigentes sindicales que eran particularmente comunistas y de izquierda en Lota. Esos logros hoy día tenemos que defenderlo con fuerza. Yo felicito a Nicolás, te vi, Nicolás, en el programa Sin Filtro. Gracias. ¿Te gustó ahora cuando le fue a pegar unos cachetazos a los fachos? Felicito, porque creo que a veces quienes participan en esos programas, he visto a Hugo también, y también lo felicito, ¿no? Quienes participan en esos programas, ¿no? Quienes se sientan frente a frente con quienes sostienen las ideas más retrógradas, fascistas, ¿no? No son capaces de enrostrarle en su cara lo que representan. Porque hoy día, lamentablemente, las redes sociales, la televisión y los medios de comunicación históricos oficialistas, entre paréntesis, de los monopolios comunicacionales, ¿no? Llevan la batuta, y a veces cuando te dan la oportunidad de estar, no son capaces de decirle en su cara lo que representan cada uno, lo que representa Kaiser, lo que representa Kass, lo que representa, no sé, todos los que a veces participan en esta cuestión. Escuchaba, entre paréntesis, subí hoy día a mis redes sociales porque escuché a Felipe Arboe, ¿eh? Referirse a esta idea, a estas ideologías de museo, como le decía. Y le recordaba a Felipe Arboe que cuando fue candidato a senador en el 2013, yo era concejal en Lota y me encontraba en el Congreso de Municipalidades en Viña del Mar, en el antiguo Hotel O'Higgins, y de repente llega a buscarme don Felipe Arboe y me invitó a tomar un café porque quería conversar conmigo para que yo lo apoyara en su candidatura a senador en la región del Biobío, particularmente en Lota. En ese momento Felipe Arboe no pensaba que yo era Porque tenías una ideología retrógrada, una ideología de museo en ese momento. Y mucha que le gustó y cómo buscaba los votos de la izquierda y sobre todo de los comunistas en Lota, ¿no? en esa época. ¿Entiendes? Y para qué hablar de otros personajes como la Jimena Ricón, como Isidro Solís, o Guillermo Garretón, también subía a las redes sociales Guillermo Garretón, me acuerdo cuando yo era cabro, tenía 14, 15 años en Concepción, lo vi un par de veces hablando arriba de un cajón de tomate, bueno, llamando a tomar las armas. ¿Ah? Y después era uno de los privilegiados que vivía en Cuba en el año 76. ¿Ah? Privilegiado, digo privilegiado porque era el encargado, el representante del MAPU en La Habana, Cuba, ¿ah? Donde la revolución le puso auto, le puso departamento, puso todo, y también ahí en las peñas cantaba, ¿ah? E incitaba a Ya. Nos va a dar indigestión con toda esta referencia No, a Nicolás, ¿sabes Carretón. por qué es importante No, decirlo? está bien. Porque mira, yo puedo tener diferencias. No me gustó hoy día escuchar a
Al BOE. allané Jara en relación a Cuba y Venezuela. Pero eso jamás me va a conllevar a cruzar a la vereda al frente. ¿Entiendes? Entonces tú no puedes entender cómo todos estos personajes, ¿no?, hoy día se olvidan de lo que vivió nuestro pueblo, de lo que vivieron sus compañeros que fueron asesinados, hechos desaparecer, torturados, exiliados, y hoy día se ponen al lado, ¿no?, de los candidatos de la derecha, de la ultraderecha, del fascismo que pretende nuevamente irrumpir en nuestro país. Por eso que yo hago mención a todo esto, porque cuando Hugo me plantea todas estas cosas, tiene que ver también con este tema de la solidaridad, tiene que ver con la capacidad que tenemos que tener cada uno de nosotros, más allá de los costos que podamos tener en términos personales, ¿entiendes? Tenemos que ser capaces de defender con fuerza nuestras ideas, nuestros principios, nuestros sueños, nuestros valores, ¿ah?, que son por los que entregaron la vida muchos, ¿entiendes? Muchos entregaron su vida por esto. Nosotros tenemos la suerte hoy día de estar aquí, conversar, ¿ah?, de estar vivos, pero ¿cuántos y cuántas entregaron su vida por estas cosas? ¿Ah? Incluso a veces haciéndole caso a estos tipos que hoy día se levantan y se olvidan de todo eso.